Pues el texto que vamos a estar estudiando es en Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 21. Titulé este tema ¿En dónde está mi corazón? Entonces voy a estar tratando con el corazón del creyente. Pero antes de entrar a estudiar estos versículos, me gustaría tocar otro punto que lo titulé, este punto es definiendo mi identidad como cristiano. Entonces, en estos capítulos de Mateo 6 en adelante, desde el 5 más bien, lo conocemos como el Sermón del Monte, ¿verdad? Cuando Jesús empieza a hablar de las bienaventuranzas, que dice, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos, dice la Escritura. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. Quise mencionar estas bienaventuranzas con las que Jesús empieza el sermón en el capítulo 5. ¿Por qué? Porque a veces pensamos, o no sé si alguien ha pensado que son como características donde el cristiano puede tener una. Por ejemplo, decir, yo soy el limpio de corazón, pero él es el que tiene hambre y sed de justicia, y este otro hermano es el pacificador. Como si fueran cualidades diferentes entre los cristianos. Pero la razón, más que nada, Jesús quiere que cada creyente se identifique con todas estas características, con todas estas cualidades. Deben de ser parte de cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo. Ahora me gustaría preguntar, ¿cuántos de aquí hemos confiado en Cristo para nuestra salvación? Gracias a Dios muchos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestra identidad? ¿Qué es lo que nos define más bien como un cristiano? Porque vivimos en una época, tristemente, donde el cristianismo lo ven como una religión. Muchos piensan que los católicos son cristianos, muchos piensan que los testigos de Jehová son cristianos, que los mormones son cristianos porque hablan de Jesús, porque hablan del mismo Dios. Pero hay algo, el cristianismo no es una religión, sino que hay algo específico que tiene mucho poder y que define al Hijo de Dios. Si me acompañan a Romanos capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice el versículo. Entonces, nuestra identidad como cristiano inicia reconociendo a Jesús como el Señor, o Jesús por Señor, creyendo que Dios le levantó de los muertos. Entonces, si Dios levantó a Jesús de entre los muertos, significa que Jesús tuvo que morir, ¿verdad? Porque de otra manera no podría levantarlo de los muertos, si es que no murió. Y luego dice que será salvo, o sea, esta es la promesa, si crees esos dos puntos, serás salvo. ¿Qué pasa para que alguien sea salvo? Necesita reconocer primeramente que está en peligro. Si yo no me siento en peligro, entonces no hay necesidad de que necesite ser salvo, ¿verdad? Entonces la Escritura o cada creyente tiene que llegar a este punto de que supo que estaba en peligro y necesitaba ser salvo de ese peligro. Y eso nos lleva al punto de que, Dios lo levantó entre los muertos. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Por mi culpa, por mi pecado, por el pecado de cada uno de nosotros, y ese era el peligro en el que estábamos, que si morimos con nuestro pecado y nos presentamos delante de Dios con ese pecado, va a haber una horrible condenación. Nadie quiere presentarse, o bueno, ahora con esa conciencia de pecado, nosotros los creyentes no queremos presentarnos delante de Dios con nuestro pecado en la mano, ¿verdad? Porque sabemos que hay una horrenda condenación. Y por eso Dios levantó a Jesús de entre los muertos, porque tuvo que morir, tuvo que pagar por nuestra culpa. Pero ahora el primer punto, el que mencionaba en este pasaje de Romanos 19, dice que confiesa a Jesús por Señor. ¿Qué significa confesar que Jesús es el Señor?
Significa que reconocemos su superioridad ante cualquier otro hombre. Hay religiones que creen en Jesús, pero dicen que Jesús fue un profeta más. Reconocen que Jesús fue santo y que no se halló pecado en Jesús, pero a fin de cuentas lo ven como un hombre más, como un ser común y corriente donde no hubo pecado. O incluso hay religiones que reconocen que Jesús es el Hijo de Dios, pero no le dan la honra que merece, sino que dicen, como María es la madre de Jesús, entonces María merece la honra. Y eso es completamente erróneo. ¿Por qué? Porque Jesús es el Señor. Significa que Él es mayor que cualquier otra cosa creada en este mundo. Él es el Dios mismo. Entonces, este es el punto principal al que quiero llegar. Cuando reconocemos que Jesús, en este tema de definiendo nuestra identidad como cristiano, cuando reconocemos que Jesús es nuestro Señor, hay una consecuencia a eso. ¿Por qué? Porque si Jesús es mi Señor, entonces yo voy a querer ceder mi voluntad hacia Jesús, porque Él es el Señor, Él es el soberano, Él es el creador de todas las cosas. Por el mundo se sostiene toda la creación, se sustenta. Entonces, a veces como cristianos pensamos, y es triste si tenemos esa mentalidad, pensamos que el cristianismo es como un jornalero, ¿verdad? ¿Qué pasa con el jornalero? Tiene un trabajo de 8 horas, 10 horas, no sé, pero cada día trabaja alrededor de 8 horas aproximado, y ya el resto, cuando sale de su trabajo, tiene su tiempo libre, puede hacer lo que él quiera, ¿no? O sea, cuando uno es jornalero, ok, me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba trabajando con el hermano Carlos, al salir pasábamos por galerías, y a mí se me antojaba, yo decía, pues ya salí, ya tengo tiempo, y se me antojaba pasar a galerías por un café, ¿verdad? Pero no lo hacía, más me quedaba con las ganas. Pero la idea del jornalero es ese, o sea, sales, cumples con tu trabajo, tu horario, sales y ya puedes hacer lo que quieras. Pero la relación de un esclavo, el esclavo, su vida depende completamente de su señor, de su amo. Entonces es diferente, y esa es la idea del cristiano. O sea, nuestra vida, si nosotros como cristianos reconocemos que Jesús es el Señor, significa que mi vida completamente está en las manos de Dios. No es 1 hora, no son 3 horas, no son 8 horas al día, sino completamente día tras día en manos de nuestro Señor. A veces pensamos, o a veces escuchamos, de que decimos, ok, prepárate, porque hoy es domingo, hoy es el día del Señor. Y sí es el día del Señor, conocemos y confiamos que es el día del Señor. Decimos, prepárate para venir a adorar a Dios, para cantar a Dios, para lo que sea que hagamos como iglesia, pero pocas veces escuchamos que dicen, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, toda tu vida le pertenece a Cristo, entonces vive tu vida consagrado a Él o consagrado para Él. Pocas veces escuchamos eso, ¿verdad? Vamos a leer diferentes pasajes, pero mantengan su dedo ahí en Mateo capítulo 6 para no perderlo. Vamos, si me acompañan, a 1 Corintios capítulo 6, primera carta a los Corintios. Capítulo 6, vamos a leer del versículo 19 al 20. Dice, voy a dar lectura. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Wow. Pues está muy claro, ¿no? Aquí lo escribe Pablo muy claro. Glorificar a Dios en vuestros cuerpos. Nuestro cuerpo es templo, nuestro cuerpo debe de estar consagrado a Dios, consagrado a nuestro Señor. Y eso significa toda nuestra vida, no 1 hora, no 2 horas, no 3 horas, sino que todo. Entonces es peligroso pensar que nada más el domingo le pertenece al Señor, como decir, ok Dios, yo vengo aquí, ya cumplí el domingo, pero el resto de la semana no toques mi vida porque yo voy a hacer lo que yo quiera. No, ¿verdad? Esa no es la vida de un cristiano, sino al contrario. Voy a dar lectura en Salmo 123.
que dice muy claramente cómo es la idea de un esclavo, la relación del esclavo y un señor. Salmo 123, versículo 2 dice: He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Esa es la idea de un siervo. Mira la mano de su señor hasta que su amo se apiade de él, como dice este pasaje, este salmo, perdón. En otra idea, prácticamente si el amo quiere que su siervo coma, va a comer. Si el amo no quiere que su siervo no coma, no va a comer. Eso no depende del siervo, yo como siervo yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, sino que depende completamente de Dios. Si Dios quiere que pase algo en mi vida, va a pasar. Si Dios no quiere que pase, no pasaría. Y esa es la manera en que vive el cristiano, reconociendo que todo proviene de Dios. Ahora, quizás suena un poco malo, ¿verdad? Así de que tenemos la idea de la esclavitud conforme al mundo, y cuando vemos historias que han pasado los países que practicaban la esclavitud, vemos cosas malas, ¿no? Señores tiranos que abusaban de sus siervos, que los maltrataban, que los dejaban morir, que los vendían como si fueran animales, cosas muy malas. Pero gracias a Dios, que Dios no es así. Esa no es la idea de nuestra relación de Dios o de Jesús como Señor y nosotros como siervos, sino que Jesús no se goza de la maldad, no se goza del sufrimiento. Como citaba mi hermano Josué hace un momento que citaba Romanos 5:8, que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, es todo lo contrario a lo que vemos, los ejemplos que vemos de esclavitud en el mundo, de relación de siervo y señor. Es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque Dios, siendo justo, Dios siendo santo, Dios siendo perfecto, Dios sin necesitar a ninguno de nosotros, a Él le plació enviar a Jesús a este mundo en carne para morir por nuestros pecados. Entonces ahí ya se mostró el amor de Dios hacia nosotros. Es un acto que ya pasó. Y es un acto en el que debemos de aferrarnos nosotros. Dios, Jesús, ya murió por nosotros. Y ese amor es un amor perfecto, es diferente a como el amor que conocemos del mundo. Entonces, ahora tomando en cuenta, teniendo en mente toda esta relación de señor señor y siervo, señor y esclavo, de que Jesús es el Señor. Ahora sí vamos a dar inicio y lectura a Mateo capítulo 6. Eran versículos 19 al 21, dice: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, dice este pasaje. Vamos a ver que este tesoro, pues no hay mucho que profundizar allí, ¿verdad? Simplemente así, muy resumidamente, tesoro es algo que tiene mucho valor ante nuestros ojos. Puede ser dinero, oro, riquezas, pertenencias, incluso objetos, personas. Todo puede tener un gran valor a los ojos del hombre. Y eso es lo que, básicamente el tesoro es lo que está ocupando un mayor lugar en tu corazón, en tu mente, e incluso hasta tu esfuerzo. ¿En qué trabajas más? ¿En qué te estás ocupando más? Y pues en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, ¿verdad? Como cristianos. Si hacemos un autoanálisis, ¿qué es en lo que más me estoy desgastando? ¿Qué es en lo que más estoy invirtiendo mi vida? ¿Por qué? Porque va a acabar mi vida. Sabemos que el tiempo pues no se recupera, ¿verdad? Hay algunas personas que nos molestamos, ¿no? Cuando no hay puntualidad, porque el tiempo se va y no lo puedes recuperar. Entonces, pues es como tener en cuenta esto, ¿no? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿En cosas vanas? ¿O estamos invirtiendo en cosas, no sé, hay quienes se afanan por trabajar,
por hacer riquezas, por juntar pertenencias, por comprar algo que les llama mucho la atención. Pero yo pregunto, ¿tienes ese mismo carácter en cuanto a las cosas de Dios, de querer esforzarte tanto para hacer algo que tú sabes que tienes que hacer delante de Dios? Es ese mismo sentir que tenemos, es ese mismo afán de querer, por ejemplo, yo quiero evangelizar, entonces no importa si estoy cansado, voy a hacerlo. O yo quiero estudiar la Biblia, no importa si, no sé, lo que sea, yo voy a hacerlo. Es ese mismo afán que tenemos para las cosas de Dios, como la tenemos para las cosas del mundo. Dice el texto, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Podemos hacernos una pregunta. ¿Realmente hay algo malo? ¿Hay un problema en hacer tesoros en la tierra? Porque bueno, quitando la palabra tesoros, es normal que el hombre quiera tener una casa, que el hombre quiera tener un lugar donde dormir, que el hombre quiera tener provisión para comer, para sustentarse. No debería de ser pecado eso, ¿verdad? Porque son necesidades que tenemos. Y si seguimos, el mismo principio de Génesis, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 31 dice, después de toda la creación, de todo lo que vemos que Dios había creado, dice el texto, vio Dios todo lo que había hecho y he aquí era bueno en gran manera. Génesis capítulo 2, 9 dice, Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Entonces, Dios creó todas las cosas con un propósito. Cuando Él las creó, Él vio que todo era bueno, dice el texto en Génesis 1:31. Y cuando vamos al tema de la creación, o sea, en cuanto a los frutos de la tierra, los frutos de los árboles, dice que eran deliciosos a la vista y buenos para comer. Entonces, hay bondad en la creación de Dios. Dios no creó un mundo para que el hombre sufra. No era el propósito de Dios que el hombre sufriera, sino lo contrario. Dios creó todas las cosas para que nosotros disfrutáramos de ella. En el contexto de Génesis, pues obviamente Adán y Eva. El propósito era que disfrutaran de la creación. Claro que puso una prohibición, ¿verdad? Pero esa prohibición era solamente para que el hombre reconociera que Dios es el Señor, que Dios es el que pone las reglas, no nosotros. Y quizá lo podemos ver ahorita que era un simple acto de obediencia, no era un Dios malo que quería tentar al hombre, sino que quería que como dicen Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Dios quería que ellos crecieran en sabiduría en el sentido de que le obedecieran a Dios. Entonces, Dios creó todas las cosas buenas, el propósito era para que nosotros disfrutáramos de ellas, pero el problema entra cuando cae el hombre en pecado, cuando entra el pecado en nuestra vida, cuando entra el pecado en Adán y en Eva, y cuando nuestros corazones son corrompidos. Entonces la raíz de nuestro corazón cae, y ahora nuestros deseos, hablando de una vida sin Cristo, cuando el hombre desea algo en su corazón y está apartado de Cristo, va a ser pecaminoso. No sé si alguien que tenga voz fuerte quiera leer Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 3, que alguien nos quiera ayudar. Con voz fuerte. Santiago capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No de nuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y haráis de envidia y no podéis alcanzar. Combatéis y lucháis, pero no teméis. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén, gracias hermano. Ese es el problema, cuando estamos en la naturaleza del pecado, una naturaleza caída, nuestro corazón codicia, pero para nuestros propios deleites, codicia, pelea, lucha, mata, es capaz hasta matar.
con tal de satisfacer mis propios deleites. Por ejemplo, lo vemos en la política. Países invaden a otros países para demostrar más poder, por petróleo, por varias razones invaden y no les importa matar. Así es el corazón sin Cristo. No nos importa matar, no nos importa dañar a otros con tal de yo conseguir lo que yo quiero. Pero eso es completamente malo. Eso es completamente pecaminoso y esa no era la voluntad de Dios. Vamos ahora a Lucas, capítulo 12. Versículos del 13 al 21, es una parábola de un rico insensato. Le voy a dar lectura, dice: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Sí, dice versículo 15. Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Versículo 21 termina diciendo: así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. No necesariamente todo tiene que ser pecaminoso, pero debemos de entender que todas las cosas creadas aquí debajo de este sol, todo lo que vemos, todo lo que podemos tocar, va a perecer. Todo se nos va a ser arrebatados, no importa cuánto luches por eso, no importa cuánto tiempo te esfuerces, no importa cuánto estudies, te va a ser arrebatado. Perdón por esta triste realidad, quizás suena muy fuerte, pero todo nos va a ser arrebatado algún día. Ya sea que el Señor venga y nos lleve como su iglesia, o que mueras, o que pierdas la salud y ya no puedas disfrutar de las cosas, pero todo va a ser arrebatado. Entonces nuestro corazón no puede estar en las cosas materiales, no que sean pecaminosas. No sé si me estoy explicando en este punto. O sea, no necesariamente tiene que ser pecaminoso, pero no debemos de poner nuestro corazón, nuestra confianza, nuestras fuerzas, nuestra mente en esas cosas que nos pueden ser arrebatadas, sino que tiene que estar en Cristo Jesús. Dice versículo 20 en Mateo 6, volviendo a nuestro texto de estudio. Dice: sino haceos tesoros en el cielo. ¿Cuáles son? Podemos preguntarnos, quizá alguien se pregunta, pues ok, nos hablas de tesoros en el cielo, pero ¿cuáles son esos tesoros? ¿Cómo puedo yo echar mano de esa obra, ¿no? Hacer tesoros en el cielo? Si alguien me quiere apoyar a leer Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4, que es un texto muy conocido. ¿Alguien lo tiene con voz fuerte? Los pongo a leer para que no nos durmamos y estar más activos. ¿Ya lo tienes? Oh. Sí, Colosenses 3 del 1 al 4, por favor, hermano. Dice: sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Es donde nuestra mira tiene que estar, nuestro corazón, en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y Cristo mismo tiene que ser nuestro mayor tesoro. Si no es Cristo, nuestro corazón va a codiciar cualquier tontería que nos ofrezca el mundo, cualquier basura, cualquier pecado con que seamos tentados por nuestra concupiscencia, cualquier debilidad que se encuentre en nuestra carne. Entonces, por eso es importante que nuestro mayor tesoro esté arriba en Cristo. Y nuestro mayor tesoro a la misma vez
sea la eternidad, esa vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Y es algo tan grande, ¿no? Cuando conocemos nuestra unión con Cristo y por consecuencia recibimos esa vida eterna, adivina, bueno, yo creo que ya lo sabemos, ¿verdad? Somos una iglesia que, IBZ es una iglesia que enseña eso, que la salvación no se pierde. Entonces, cuando tenemos esa unión con Cristo, esa vida eterna, nadie te la puede arrebatar, absolutamente nadie. Lo acabamos de estudiar, es más, en Romanos 8. No hay nada que nos separe del amor de Cristo. No existe nada, ni ángeles, ni potestades, nada. Absolutamente nadie tiene el poder para separarnos de Cristo. Nadie tiene ese poder. Entonces, esta es nuestra identidad con Cristo y ese es el privilegio de poder ser llamados hijos de Dios. Con esa comprensión debemos de tener nuestro corazón en las cosas eternas, ¿verdad? Es algo consciente que hacemos, no es algo inconsciente. Muchos piensan que la vida cristiana es como, no sé, hay personas que piensan que cuando desciende el Espíritu Santo se ponen locos, ¿no? Y hacen loqueras, cualquier tontería, pero no, eso no es recibir el Espíritu Santo. Cuando recibimos el Espíritu Santo somos conscientes, sabemos, entendemos, como leíamos en Romanos 10:9, es algo consciente de saber que Jesús es el Señor, que Dios le levantó entre los muertos, y es algo consciente, especialmente consciente, saber que necesitábamos ser salvos. Claro que la salvación proviene de Dios, no es de nosotros. No hay ninguna obra en nuestras manos que podamos hacer para ganarnos la salvación, sino que viene de Dios, pero es algo consciente. No estás en una especie de trance que te vas y de repente Dios ya te salvó, sino que estás consciente de tu pecado, de tu maldad, consciente de que necesitamos esa salvación. Entonces, asimismo, conscientemente, nuestro corazón debe estar enfocado en las cosas eternas, ¿verdad? En lo que nadie te puede arrebatar. Y el pasaje de Mateo 6, no os hagáis tesoros en la tierra donde polilla y orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté nuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Está en un sentido de acción continua, de estar haciendo continuamente ese tesoro. En el sentido de cómo es la vida, si lo comparamos a la vida del creyente. Conozco a Jesús y ya termina todo el cristianismo. Conocí a Jesús y ya. No, ¿verdad? Sino que hay más, vas por más. Conozco a Jesús y no termina allí. Entonces, conozco a Jesús, entiendo que Jesús murió por mis pecados y ya acaba la vida cristiana. No, ¿verdad? Hay más. No se termina ahí. Jesús murió por mis pecados. Ahora entiendo que Él resucitó para dar testimonio de que así como Él resucitó, yo también voy a estar con Él. Y luego va por más, desear ser como aquel que no escatimó su vida por mí, sino que yo también entregar mi vida por Él. Y no se acaba ahí, sino que va por más. Deseo compartir el glorioso evangelio de Jesucristo para salvación de otros, para compartir ese amor que Dios me ha mostrado. Y no se acaba allí, deseo amar a otros como Él me ama. ¿En qué sentido? Por ejemplo, lo leía a una de mis hermanas, si no me equivoco, que cuando Jesús enseña sobre el amor al prójimo, que los judíos decían que ama a tu prójimo, pero aborrece a tu enemigo, Dios realmente no enseñó eso ni siquiera a los judíos. Si tú lees el Antiguo Testamento, no vas a encontrar algo que diga que odies al prójimo, sino al contrario, Dios usaba al pueblo de Israel y Dios quería usar al pueblo de Israel para mostrar amor, para mostrar que Él es un Dios grande, que decía, si un extranjero mora contigo, recíbele como uno tuyo. Y pues bueno, es la idea que Dios quiso transmitir desde el principio, ama. Entonces, yo deseo amar. ¿Cómo puedo amar? Perdonando al que me lastima, perdonando al que me ofende, perdonando incluso a aquellos que me persiguen. Y ese es el cristianismo. Ese es poner o echar mano o ir haciendo tesoros en el cielo. No quiero aclarar esto, no hablo en un sentido de ganarnos el favor de Dios o de ganarnos la salvación, sino de reconocer
que Cristo es nuestro Señor, a través de esas acciones en respuesta, dar testimonio o dar fe de que Cristo es realmente mi Señor, de que yo confío en Él y que yo quiero ser como Él. Entonces nuestra vida va a ir moldeándose más y más hacia la imagen de Cristo, por el hecho de que nuestro corazón va a estar puesto en el lugar correcto, no en las cosas de la tierra que nos van a deformar o que nos van a lastimar o que nos van a causar cualquier cosa negativa, cualquier cosa mala, sino que van a estar en Cristo Jesús, en las cosas eternas, donde nadie puede moverlas, puede quitarnos, más bien, nadie nos puede separar de ahí, nadie nos puede separar, nadie nos puede arrebatar de las manos de Cristo. Entonces nuestra vida va a ir moldeándose, nuestro corazón va a ir anhelando las cosas cada vez más conforme a la voluntad de nuestro Dios. Entonces ignorar estas razones, ignorar esto es una de las razones principales por las cuales la mies sigue siendo mucha y los obreros pocos. Porque muchos cristianos, Dios sabe, ¿verdad? Pero muchos llegamos a tener más estima por nuestras propias vidas que por servir a Dios. Entonces, cuando tenemos más estima por mi vida propia, ¿qué pasa? No quiero ser incomodado, prefiero el entretenimiento, la comodidad, una buena vida sin pasar por problemas, sin tener necesidades. Y ese es el estándar de la gente común y corriente. La gente quiere vivir una vida tranquila, no enfrentar problemas, no pasar por necesidades, sino que quiere tener todo cubierto en una seguridad material. Y eso es lo que está mal. Vemos, por ejemplo, la motivación de algunos jóvenes cuando es la hora de estudiar una carrera. ¿Cuál es su motivación? De algunos, no estoy diciendo que todos, pero puede llegar a ser de pensar, yo quiero estudiar esta carrera porque es la que más dinero me va a dejar, es la que más me va a preparar para poder tener una vida segura, que no es pecado, no estoy diciendo que es pecado, pero nos olvidamos o hacemos a un lado el propósito principal de nuestra vida, de servir a Jesús, de dar nuestra vida por Él. Entonces, Dios, antes de tocar el otro punto, eso nos lleva, no es pecado, pero nos puede llevar al pecado. ¿En qué forma? Recordamos el primer mandamiento: amarás al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Entonces, Dios tiene que ser lo que más amamos, y si no está siendo Él lo que más amamos, entonces estamos fallando a ese mandamiento, estamos quebrantando ese mandamiento. Y no lo digo en el sentido de pecar y perder la salvación, sino que como creyentes, ¿quién se va a gozar en fallar a Dios? ¿Quién se va a gozar en el pecado delante de Dios? Si somos creyentes, no, ¿verdad? Yo creo que el pecado nos contrista, no somos perfectos, pero cuando somos conscientes como hijos de Dios que caemos en un pecado, nos contrista, nos lleva al arrepentimiento, a sentir vergüenza delante de nuestro Dios. No porque perdamos la salvación, sino por el hecho de que Dios es santo. Jesús envió a Jesús a morir por nosotros, y ¿cómo voy yo a pecar delante de ese Dios tan perfecto, tan hermoso, de ese Salvador tan glorioso? Entonces eso es peligroso cuando nuestro corazón está enfocado en las cosas que no son Dios, en las cosas que no son eternas. Ahora, otro punto es, ¿nos ha llamado Dios a vidas cómodas? Cada uno puede responderse personalmente, ¿verdad? No es para juzgarnos unos a otros, sino que es una pregunta que nos podemos hacer nosotros mismos. ¿Me ha llamado Dios a una vida cómoda? ¿Por qué? A veces no nos gusta batallar mucho con algo, y menos si esa cosa que tenemos que hacer nos provoca sufrimiento. Y pensamos, ok, si esto me va a costar, hablando en el entorno cristiano de las cosas de Dios, si esto me va a costar mucho trabajo, si esto me va a costar dolor, sufrimiento, pues ¿qué hago? Mejor que otros lo hagan, ¿verdad? Dios es soberano, y realmente Dios es soberano. Él no me necesita para hacer la obra. Pero como cristianos deberíamos de tener ese corazón de desear ser instrumentos en manos de Dios. Ok, como decía Esther, si yo no obedezco a Dios, parafraseando, o sea, no dice tal cual el texto bíblico, pero parafraseando,
Si Esther no tomaba su lugar por el cual había llegado a ese punto, ella misma sabía que la salvación de los judíos iba a venir de otra parte si ella no obedecía a Dios. Y así debe ser, y así es nuestra vida. O sea, si Dios quiere que yo haga algo, pero yo no lo hago, eso no va a ser estorbo para la voluntad de Dios, Él lo va a hacer. Pero nuestro corazón debería de ser, desear ser usado por Dios como un instrumento. Entonces, Dios no nos ha llamado a vidas cómodas, podemos verlo así rápidamente para no tomar mucho tiempo. Si conocemos la historia de Moisés, cuando Dios llamó a Moisés, él había pasado 40 años viviendo como extranjero en la tierra de Madián, y luego pasó 40 años en el desierto con el pueblo de Israel. Y si conocemos ya la historia, pues sabemos que el pueblo de Israel era muy renuente, se batallaba mucho con todo eso. Entonces, el hacer la voluntad de Dios no siempre va a ser fácil, va a causar incomodidad, va a causar humillación en nuestra carne, va a causar persecución, va a causar tristeza, desánimo. Lo vemos en los profetas, por ejemplo, si lees el libro de Jeremías. Jeremías a veces deseaba su propia muerte. Jeremías deseaba callar y ya no hablar más en el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que él profetizaba en nombre de Dios, sufría. Pero ¿qué decía al final? Pero tu amor es más grande. Sentía un fuego ardiendo en mis huesos dentro de mí y no podía callar. Eso es lo que decía Jeremías, si han leído al profeta Jeremías. Entonces, a pesar de los obstáculos, del desánimo y todo, los profetas no callaban. Lo vemos también en la vida de los apóstoles. Por ejemplo, si vamos a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20 del 17 en adelante, al 25, perdón. Es cuando Pablo se despide, dice, voy a dar lectura. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 22 dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Aquí nos detenemos. Pablo menciona tres cosas importantes, él sabía que lo que le esperaba si iba a Jerusalén. Sin embargo, él tenía esa convicción de ir. Él decía que no estima como preciosa su vida. Por eso él podía tener esa convicción de ir a Jerusalén sabiendo que iba a morir. Y se despide de los hermanos. Dice, ninguno más verá más mi rostro. Ninguno verá más mi rostro. Si leemos antes, en Hechos 9:16, hablando acerca de Pablo, del apóstol Pablo, dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Había dicho esto acerca de la vida de Pablo, que Pablo iba a sufrir por causa del nombre de Cristo. Y vemos que él, si conocemos la historia de Pablo, conocemos que él sufrió mucho. Fue encarcelado, fue perseguido incluso por sus hermanos judíos. Y como leíamos también hace algunos domingos, o el domingo pasado, que Pablo tenía, a pesar de todo eso, Pablo tenía un fuerte anhelo para que la nación de Israel o para que los judíos fueran salvos también.
Entonces es un amor tan grande para perdonarlos, para amarlos, para amar al prójimo, pues. Y aparte es una, no sé qué palabra usar, pero es como, o sea, él dice que no tiene como estima o como su vida con valor, sino que prefiere hacer la voluntad de Dios. Porque si yo estimo mi vida, yo cuando voy a ir a predicar a un lugar que me va a costar la muerte, ¿verdad? Por eso decía que al estimar nuestras vidas es una de las razones por las cuales la mies sigue siendo mucha y los obreros pocos. Son muy pocos los que quieren ir a países donde los matan, donde persiguen cristianos, donde entregan todo por causa de Cristo. Porque al estimar mi vida prefiero quedarme aquí sin ser perseguido, sin ser incomodado, sin tener que aprender una cultura, sin tener que aprender idiomas nuevos, sin tener que dejar mi casa, mi familia, no sé. Y preferimos, soy un cristiano cómodo, no sé si lo pueda decir así, pero ¿por qué? Porque estimamos nuestras vidas, no queremos dar nuestra vida por Cristo. Y no los quiero asustar, no significa que todos vayan a un país donde tengamos que morir, sino que tengamos que ser maduros, crecer en madurez y aceptar que si estamos reconociendo a Jesús como el Señor, significa que nosotros tenemos que ceder nuestra voluntad a la de Dios, no a mis propios deseos, sino a la de Dios mismo. Pero al mismo tiempo siendo conscientes de que ese Dios es un Dios bondadoso, como ya había mencionado, es un Dios que nos ama, un Dios que entregó a Jesús para morir por nosotros. Por lo tanto, su voluntad es mejor que la mía, su voluntad va a ser mejor que cualquier cosa que yo desee en este mundo y debemos de tener confianza en eso, llegar a confiar en eso. Ok, Dios, con una madurez de decir, ok, Dios, yo quería hacer esto, pero si tú me cerraste las puertas para este camino, yo sé que tu voluntad es mucho mejor que la mía. Y seguir caminando con Dios en amor, en confianza, con paz, sin afanarse, sin temor. Y todo eso. Si me acompañan a Mateo capítulo 7, un poquito adelante de donde estábamos, acerca de los dos cimientos. Voy a leer esa parte, es el versículo 24 en adelante, dice: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendiendo lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Si nuestro corazón está en las cosas del mundo, esto nos espera, como el hombre que edificó sobre la arena. Cualquier cosa nos va a tumbar. ¿Qué es lo que pasa cuando un inconverso le llega una ruina grande? Por ejemplo, pierde su trabajo, pierde un familiar, pierde un objeto que ama, se derrumba, ¿verdad? Pierde toda esperanza, ya no tienen que aferrarse, cae en una ruina. Pero ¿qué pasa con un cristiano cuando pierde el trabajo, pierde un familiar, pierde un objeto que valora o pierde cualquier cosa? ¿Qué pasa? Su esperanza sigue en Cristo, su identidad está en Cristo, no estaba en un trabajo, no estaba en una persona, no estaba en otra cosa, sino que en Cristo. Entonces este es el punto al que tenemos que llegar, que nuestro corazón esté ubicado en Cristo, en las cosas eternas, donde nadie lo puede quitar, donde estamos sobre la roca, que nada nos va a mover. Como leíamos también, pues sí, en Hechos, poniendo el ejemplo de Pablo, o sea, nuestras vidas no van a ser perfectas, no van a ser buenas, no van a ser, no vamos a evitar el sufrimiento, no vamos a evitar la enfermedad, sino que puede ser todo eso. Vamos a pasar por sufrimiento, enfermedades, algunos vamos a pasar por persecución,
Pero no importa, ¿por qué? Porque nuestro corazón va a estar escondido, por decirlo de alguna forma, o va a estar puesto en Cristo Jesús, en las cosas eternas, en el cielo donde está Cristo Jesús. Entonces, eso es lo mejor que podemos hacer. Nada nos puede arrebatar ese gran tesoro, nada nos puede mover de ahí, no importa los vientos, las lluvias, las tormentas, cualquier cosa que venga, no importa de eso. Y ahora con esto, ya casi para terminar, muchas veces como iglesia reaccionamos con temor. Cuando viene la persecución, las enfermedades, no quiero ser muy específico, pero hace algunos años a nivel mundial enfrentamos una situación donde se habló mucho de la muerte. Mucha gente moría, mucha gente tuvo temor, mucha gente se sentía desesperada. Y tristemente, no todas las iglesias, pero tristemente la mayoría de las iglesias se escondieron. La mayoría de las iglesias no predicaron el evangelio. Yo recuerdo que vemos mucho que hacen campañas, hay iglesias que hacen campañas de sanidad, montan sus shows y luego ven a recibir tu milagro, ven para sanarte, oramos por ti, no sé qué. Pero en esos años donde había mucha muerte, sinceramente, al menos yo no vi que hubiera una iglesia que levantara una campaña de sanidad, de decir, vengan aquí, nosotros oramos por ti y no vas a morir. O sea, no vi eso. Tampoco vi gente yendo a los hospitales para orar. No vi gente predicando en las calles, sino que todos se escondieron. Y al menos esta palabra es muy fuerte, pero como cristianos debería de darnos vergüenza. Porque la muerte es la separación, es donde todo acaba. Si tú mueres sin Cristo, te vas a presentar delante de Dios con tu pecado. Y eso es algo grave. Nosotros como cristianos sabemos eso. Nosotros leíamos ahorita que reconocemos a Jesús como nuestro Señor. Reconocemos que Él murió para salvarnos. Entonces, ¿qué cara puede dar un cristiano si le habla de un Jesús que venció la muerte? Un Jesús que puede darnos vida eterna, pero que se esconde cuando hay persecución, cuando hay problemas, cuando hay enfermedad, cuando viene la muerte, cuando hay oposición. ¿Qué cara puede dar un cristiano si nos escondemos? Cuando apenas pasa algo, no nos gusta que nos rechacen y no nos rechazan a nosotros. Tristemente, al que rechazan es a Jesús. Si yo voy y predico el evangelio y me dicen, no, ahorita no quiero escucharte, no me están rechazando a mí, sino a Jesús mismo. Entonces, esa parte es un mensaje fuerte, pero ¿qué mensaje transmitimos a los inconversos cuando somos, no hablo específicamente de esta iglesia, sino que hablo en general de todos los cristianos? No estoy hablando mal aquí. Sé que hemos sido una iglesia que tuvo una convicción de seguirnos reuniendo, de seguir hablando del nombre de Cristo en esos años, y eso me goza a mí. Pero hay otras iglesias que sí se escondieron, que prefirieron no salir, que prefirieron no mostrar a Cristo en esos tiempos cuando quizá la gente estuvo más vulnerable, donde estuvo más abierta a recibir un mensaje de esperanza cuando no veía en qué apoyarse. Como decía, este hombre que edifica sobre la arena pierde todo, o sea, pierde algo material, pierde la salud, no sé, y se derriba su mundo. Entonces muchos inconversos van a estar así cuando pasa algo malo. Y es cuando la iglesia tiene que ser fuerte. No nos gusta la muerte, no hablo tampoco así como si la muerte fuera algo en que nos gozáramos. O sea, tal vez causa temor, ¿verdad? Tal vez es duro hablar de la muerte, pero como cristianos sabemos que aun cuando morimos es ganancia. Como dicen en Apocalipsis, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, porque es ganancia para nosotros. ¿Por qué? Porque ya no hay condenación para el cristiano, sino todo lo contrario, es una gran bienaventuranza que a veces no pensamos como bienaventuranza. O sea, imagínate estar cara a cara con tu Salvador y que tu amado Salvador te diga, bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. O sea, eso es algo grandioso para el creyente. Creo que es mucho mejor que estar aquí viviendo y sufriendo y batallando con nuestra carne, con el pecado, con el mundo. O sea, es mucho mejor estar ya en los brazos de Jesús. Entonces, debemos de ser, los animo a que seamos
una iglesia fuerte, que sigamos siendo una iglesia unida, como lo he visto en estos tiempos, es una iglesia unida, una iglesia sana, una iglesia que predica el Evangelio, una iglesia que tiene amor por los perdidos, y una iglesia que desea, cada creyente que tenga su convicción de que analizar o escudriñar el corazón propio, nuestro corazón propio, y tener llegar a la convicción de reconocer, o más bien ser honestos, y reconocer dónde ha estado mi corazón y pedir a Dios si acaso he estado enfocado en cosas que me van a ser arrebatadas, si he estado gastándome más mis fuerzas en algo vano, reconocer a Dios y orar y pedirle: Dios, dame sabiduría para que mi corazón esté en ti, Dios, para que Cristo mi corazón esté puesto en Cristo, en ese lugar donde nadie lo puede mover, donde nadie me puede quitar, arrebatar. Como decía Pablo cuando decía en Filipenses 1:21, que decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo era muy consciente de lo que estaba diciendo, no era poesía, no quería usar palabras bonitas en ese momento con los filipenses, sino que él era consciente de lo que implicaba para él vivir. Como ya veíamos, Dios había preparado Pablo para que sufriera, y él estaba consciente de eso, de lo que significaba el vivir, y por eso decía también al mismo tiempo: el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque también era consciente de lo que hay después de la muerte para el cristiano, estar en Cristo Jesús. Entonces, voy a terminar leyendo 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18, que dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el que teme lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El contexto está aquí hablando acerca del juicio, ¿verdad? Que el creyente ya no tiene temor, no debería de tener temor si ha confiado en Jesucristo. Pero así debe de estar toda nuestra vida, confiando, no solo que nuestra muerte, sino que también estar echando mano en las cosas celestiales. Pues este es el mensaje, hermanos, que preparé para ustedes un poco. Realmente no sé si tomó mucho tiempo o cuánto tiempo debería haber tomado, pero espero sea de bendición, y que haya confrontado nuestros corazones, que realmente no nos vayamos aquí iguales, sino que meditemos en qué hemos estado invirtiendo nuestras fuerzas, nuestra mente, nuestro corazón. Pues gracias, hermanos. Dios los bendiga.